Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes Adriana Gutiérrez Colón y Andrés González Verdecía. ¿Qué es la que hay, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Digo, estamos ¿Todo bien? cansados. Han sido semanas intensas. Siempre decimos la gente Sí, lo mismo. La gente dice, ay. ya, lo más No, trabajo, pero junio. Es que en verdad han sido años de mierda para empezar. Sí, O sea, han sido años ¿qué quieres que te complicados. diga? Si vives en Puerto Rico durante el pasado, o sea, los últimos 5 años En han el sido planeta duros. Tierra. En Bueno, el el planeta pasado Tierra, año ha sido pero- complicado para el planeta Tierra. Sí, señora. Pero estamos nada, bien, estamos bien. Sí, y además de eso, junio es particularmente fucked up para nosotros porque, como saben, se está acabando la sesión ordinaria en la Asamblea Legislativa y hay mucho trabajo y eso en parte está cool porque entonces nos da mucho para Material hablar en el para programa. nuestros programas, Así mismo sí. es. Así que hablando de todo un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué Yo creo será? que, mira- Pues de eso precisamente. Vamos a estar hablando de lo que ha estado pasando estas pasadas semanas en la Asamblea Legislativa, sobre todo la lucha que ha habido entre Cámara y Senado para aprobar el presupuesto. Vamos a hablar de una medida que Andrés va a tener mucho gusto de explicar qué nos pasó con el 766. Ya verán de qué se trata esa Terrible, medida y qué hizo el- el Partido Popular Democrático con ella. El P de la C 766, Corillo. Ya van a ver por qué es 766, terrible. Y No vamos a sirve. hablar de qué más hay por ahí. Vamos a hablar de una venta de edificios históricos, de valor histórico, cultural en el Viejo San Juan. Vamos a estar hablando de eso también. Y en el Anejo, vamos a guardar algo para el Anejo. Vamos a hablar de un par de cosas que teníamos ya... Un montón. Teníamos cosas atrasadas que hablar y han seguido sucediendo muchas cosas en este país. Luma Energy yo creo que nos ha dado también lamentablemente mucho de qué hablar en estos pasados programas y hoy vamos a seguir hablando de qué está pasando con Luma Energy. Vamos a hablar de Ricky Rosselló. El todavía no cabildero, ¿cómo se no, diría el eso? todo- el aún- El casi, el casi, a lo casi. mejor no cabildero estadista. El quién sabe si finalmente será cabildero estadista por la estadity. Y vamos a estar hablando de un par de cosas más por ahí. Todo eso y mucho más. sí. Entonces, anuncios para esta semana, rapidito y al grano. Gracias a Osvaldo Santos, nuestro más reciente patrocinador. Si quieres ser un triunfador en la vida, sé como Osvaldo Santos y conviértete en patrocinador y particularmente patrocinador pródigo de Radio Independencia a través de la plataforma Patreon o con los memberships de YouTube o haz lo que tú quieras para ayudarnos. Y si lo haces, vas a tener acceso a contenido adicional semanal, específicamente nuestro segundo podcast, conocido popularmente como Anejos de Radio Inde. Así que gracias Osvaldo Santos por eso. Y un agradecimiento también muy especial a Randy Plaza. Randy Plaza, quien nos hizo llegar, ¿verdad?, un obsequio y una carta también, ¿verdad?, un agradecimiento a él. No hemos tenido oportunidad de escucharlo todavía, pero lo haremos. Desencadenado. Randy Plaza y la Legacía de la Salsa. Muchas gracias ¿verdad?, por tu mensaje, por tu aportación. Te lo agradecemos un montón. Hubo como un revolú con el correo, Sí, pero finalmente llegó. pero finalmente Hubo llegó. problemas técnicos, pero llegó. Gracias, Randy. No lo hemos escuchado, pero cuando salgamos de aquí lo pondré en mi guagua. Randy Plaza y la Legacía de la Salsa con su reciente sencillo Desencadenado. Búsquenlo por YouTube. Creo que también tienen un canal de YouTube y hay varias de sus canciones allí, así que Eso es acabado de recibir, literalmente. calientito. Así que Sí, gracias, Randy. de sí, verdad. por eso no te habíamos... Sobre todo por la carta. La carta me emocionó. Sí, Gracias por esas palabras. Y yo creo que eso es parte de lo que nos motiva a seguir y a hacer lo que estamos haciendo con mucho compromiso. Así que gracias a Randy, gracias a Osvaldo. Y vamos a tocar los temas la que hay. más recientes. Bueno, primero,
Tengo que explicar. El corillo ya debe saber que nosotros usamos una camarita aquí en la oficina que yo manejo con el celular, un dispositivo móvil. Entonces, como que estoy... Mira, ves. Ahora te tengo poncha a ti. Es un revolú, como que... Estoy mohoso. En ambos y salvo que alguno... Y ya. Porque es que dejé el iPad y en el iPad de uva. Lo sé. Pero en el celular es complicado. Lo sé. Y estoy aquí como perdido. Pero bueno, ahora yendo a temas importantes, corillo. Pasaron muchas cosas. Estamos en el cierre de sesión. Y de verdad que en los últimos 4 años, ahora casi 5, es un periodo algo... Es interesante, es cool. Sí, eso te iba a decir. Es medio agridulce. Más agrio que dulce. Porque es cool, porque hay mucho movimiento y la dinámica, hay mucha actividad, hay mucha cosa pasando, hay mucho trabajo, hay muchas medidas para evaluar. Esa es la parte dulce, como que la dinámica, ¿verdad? Sí, es cuando pasa lo bueno en realidad, mayormente. Pero es agrio porque la mayor parte de las medidas son unas barbaridades y porque se aprueban a última hora y muchas veces pues no tenemos el tiempo necesario, y cuando digo tenemos, los empleados que trabajamos allí, para evaluar muchas medidas que son importantes en poco tiempo. Pero... Y no es porque salimos también a la medianoche, a la 1, ese tipo de cosas. Yo pensé que ibas a empezar también, por ahí. Como por ejemplo ayer sí. Salimos a casi la medianoche, ¿verdad? A la sesión. Sí, a las 11 y pico. Se acabó. Ya hablaremos por qué a las 11. Ya hablaremos de eso ya mismo. Pero sí, nos amanecemos, salimos tarde, al otro día hay que estar temprano y esto pasa hasta el 30 de junio. Muy probablemente... Y cuidado, porque ha habido ocasiones en que hay sesiones extraordinarias y se extiende más. Esperemos que esta no sea la ocasión, pero vamos a ver lo que pasa. Ay, lo vamos a hablar ahora. O sea, un poco... Han estado pasando, ¿verdad?, muchas cosas, pero quizá una de las más sonoras en términos de medidas legislativas es la aprobación del presupuesto. No tengo muchas ganas de repetir lo mismo que hemos discutido en otros programas, pero de ordinario y en un país normal y en el Puerto Rico de antaño, antes de la Junta de Control Fiscal, pues... usualmente es el Ejecutivo el que presenta, ¿verdad?, como una medida de administración, pero se tiene que ver en la Cámara primero el presupuesto del país. Se aprueba en el Senado, por supuesto, puede haber un tirijala entre las cámaras, pero se aprueba un presupuesto y el gobernador lo firma y ese es el presupuesto que rige en el próximo año fiscal. Si no se llega a un acuerdo, la Constitución de Puerto Rico dice, por una situación histórica, que de no haber un acuerdo, pues se aprobará automáticamente o se dará por aprobado el presupuesto del año anterior. Desde que entró en vigor la Junta de Control Fiscal, la cosa se ha complicado un poco y en última instancia usted no tiene que ser abogado ni saber nada de cuestión legal, más allá de saber que aquí la Junta manda. Y en última instancia, al amparo de promesa, la Junta tiene la capacidad de decir esos 7 pendejos y pendejas no escogidos por ningún puertorriqueño, de decir... Este es el presupuesto que a mí me da la gana que se apruebe y que rija en Puerto Rico. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 4 años desde que la Junta llegó a Puerto Rico. Nunca ha habido un presupuesto, ¿verdad?, aprobado por la Asamblea Legislativa y avalado, sino que siempre es una especie de tirijala. Ese es el contexto en que estamos. Y es parte de lo que ha estado pasando en la sesión, ¿verdad? O a final de sesión, como decía Andrés, pues se aprueban un montón de medidas, pero... El tema principal es la aprobación del presupuesto, sobre todo con esto que está pasando y con la presencia de la Junta y de promesa en Puerto Rico. Así que hemos estado viendo en los últimos días pues que ha habido una especie de tranque entre Cámara y Senado en cuanto al presupuesto que se va a aprobar para el próximo año fiscal. En la Cámara de Representantes se aprobó el presupuesto hace como una semana atrás. Luego ese presupuesto, ¿verdad?, como todas las medidas tienen que ser aprobadas por ambos cuerpos, pasa al Senado. En el Senado se le hacen unas enmiendas, se aprueba en el Senado con los votos de las delegaciones del PPD y del PNP, y se hablaba de que se había llegado a unos acuerdos como tímidamente, pero sí, entre el Senado y Pierluisi. Y por eso la delegación del PNP pues le votó a favor a ese presupuesto. Se hacían unos cambios en cuanto a las partidas. Ese presupuesto se tarda en llegar a la Cámara porque como se le realizaron enmiendas en el Senado, pues se supone, lo que debe pasar es que la Cámara concurra
o estés de acuerdo con esas enmiendas que se realizaron en el Senado, y entonces se aprueba la medida y se envía al gobernador para su firma o su veto o lo que determine en su momento. ¿Qué pasó? Se le hicieron enmiendas en el Senado. No fue hasta una semana después que se creó el comité de conferencia, que es lo que pasa si la Cámara de Representantes no concurre inmediatamente con las enmiendas del Senado, pues se crea un comité de conferencia que está compuesto por representantes y por senadores para discutir y para llegar a acuerdos en cuanto a esas medidas y cómo, ¿verdad?, para que finalmente se logre aprobar. Y esto pasó ayer. Okay. Esto pasó ayer, que ayer fue ¿qué? 22. Ayer 22 de junio había sesión desde las 10 de la mañana. La sesión estaba convocada para las 10 de la mañana. Comenzó, se abrieron los trabajos. Hubo un receso desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Y por qué hasta las 10 de la noche? O sea, las 10 de la noche porque como aquí operamos... ¿verdad? Por cartas emitidas por la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal literalmente le había dado una fecha límite, un deadline al gobierno para que hiciera eso que tenía que hacer y se pusiera de acuerdo hasta las 10 de la noche. Primero era hasta las 6. Es que me dieron una prórroga. Pero me confundí. Me quedé pensando en algo que dijiste porque obviamente en el camino tanto el gobernador como el PNP se van en contra del presupuesto. Entonces, de lo que dijiste, me confundí. Se van en contra porque por el comité de conferencia, las enmiendas que se le están haciendo, las discusiones que hay para que la Cámara de Representantes, para llegar a un acuerdo entre Senado y Cámara para aprobar el presupuesto, pues las enmiendas que la Cámara de Representantes estaba tratando de añadirle al presupuesto, pues finalmente Pierluisi no estaba a favor con ellas, ni las delegaciones del PNP que al final le votaron en contra. O sea, lo que no tenía claro era que el PNP hubiera votado a favor del presupuesto inicialmente. Sí, eso no... En el Senado. En el Senado, no sí. en Cámara. ¿Sabes? Esa parte no la tenía claro porque mi recuerdo era... Ok, por eso no me acuerdo y no sé en el Senado. Cámara, no, porque en la Cámara no me da la impresión de que el PNP inicialmente hubiera estado on board. Yo creo que no, me puedo equivocar. Pero como tú dices... Por eso, en el Senado sí, por las enmiendas que se le hicieron. Ok. Y entonces, pues, exacto. Y que después la Cámara no estaba de acuerdo. Exacto. Entonces Pierluisi brinca y amenaza con que lo iba a vetar. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Se forma ese comité de conferencia que es como acaba de explicar Adriana, cuando no se pueden, ¿verdad? No están de acuerdo ambos cuerpos en cuanto al lenguaje de una medida. Y entonces pasó eso. Tenían hasta las 10 de la noche de ayer, martes, no sé ni qué día es. Martes. Y entonces sesionan, empieza la sesión, se van en receso, ¿verdad? Y están en caucus los populares. Y estuvimos como esas 8, yo no sé cuántas horas, esperando sin que el resto de las, ¿verdad?, de las delegaciones en la Asamblea Legislativa pudiéramos hacer nada más que esperar a que ellos decidieran qué iban a hacer. Y en última instancia, ¿verdad?, reanudaron a esa hora y... ellos dicen que como que se comprometieron, como que no se pudo llegar... mi interpretación de lo que dice la prensa es que no pudieron quizá ponerse de acuerdo en lo que realmente querían, pero se comprometieron y al final aprobaron un presupuesto, sí, ¿verdad? Aprobaron la misma medida en ambos cuerpos, que es de como 10,000 millones por ahí. Uh-huh. El gobernador se quejaba, o se dice que hay un lenguaje restrictivo como para restringir la capacidad del gobernador de un poco de bajar las asignaciones que se hagan, de modificarlas, que en Puerto Rico tiene esa facultad el gobernador siempre y cuando sea para bajar la cantidad asignada de una, ¿verdad?, mediante una medida. Eso es lo que se conoce como un line item veto. Y también un impedimento para que el gobernador asigne dinero a los delegados del estadity. Entre otras modificaciones que se le hicieron, asignaciones de partidas dentro del presupuesto, pero yo creo que lo más problemático eran esas restricciones para el Ejecutivo para modificar partidas, y que antes de solicitar alguna modificación a la Junta de Supervisión Fiscal, esta nueva enmienda lo que hace es que se tenga que notificar a la Asamblea Legislativa primero. Y es como que le da unas facultades también, me parece a mí, a la Junta sobre las capacidades del propio Ejecutivo. Obviamente, pues, es los populares siendo populares y la pelea entre populares y PNP, o sea, que es la Asamblea Legislativa versus el Ejecutivo. Pero yo creo que eso era lo más problemático, porque ese lenguaje que se añadió, que estamos hablando de esas restricciones para el Ejecutivo modificar partidas presupuestarias,
se había intentado con un proyecto de la Cámara 500 que se había aprobado y que el gobernador Pedro Pierluisi vetó expresamente, y entonces ellos dijeron, pues los vetaste, pues ese lenguaje lo vamos a meter en el presupuesto de alguna manera. Y seguimos, o sea, que por ahí. Lo que estamos es lo siguiente: se aprobó en ambos cuerpos, así que eso va a ir al señor gobernador, quien ya adelantó que lo iba a vetar. Por eso. Así que pueden pasar muchas cosas. Puede firmarlo y la Junta puede pasárselo por el forro y dar por aprobado lo que le dé la gana. O el gobernador puede vetarlo y la Junta puede dar por aprobado lo que le dé la gana. O puede caer un meteorito y la Junta puede dar por aprobado lo que le dé la gana. O sea que lo que nosotros estuvimos haciendo ahí hasta las 12 de la medianoche y la razón por la que llegamos a la 1, nos bañamos, te acostaste a las 2, no podías dormir, toda esa pendeja que seguramente pasó, es altamente irrelevante en la práctica, porque quien va a decidir en última instancia ¿cuál es el presupuesto? Es la Junta de Control Fiscal. Ante esa realidad deprimente, ¿verdad? Algunas cositas que reseñar. Aquí vemos un esfuerzo brutal del Partido Popular Democrático por, a todas luces, ¿verdad? Hubo reuniones de Zaragoza, que es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y de Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, ¿verdad? Tanto entre sí, como me imagino con el gobernador, uno pensaría, ¿verdad? Pero con miembros de la Junta de Control Fiscal en todo momento para tratar de complacerlo y de asegurarse que esté el aval de la Junta. O sea, que es un grado de sumisión que exhibieron todo el tiempo los PNP, por supuesto, durante los pasados 4 años. Ahora no es roncar que aquellos no y estos sí. Pero volvemos a lo mismo. No deja de sorprender el grado de sumisión y de, ¿verdad? De estas personas que se suponen que sean los que están liderando. Tatito en el camino, cuando Denis asumió un turno y decía esto es un poco es irrelevante, ¿no? Este es el presupuesto de la Junta, que lo era, quizá en mayor medida más que algunos de los presupuestos de los últimos añitos, cuando un poco el PNP como que ya sabía que la Junta iba a hacer lo que le dé la gana. Pues aquí como que ha habido un esfuerzo en todo momento de tener el aval de la Junta de antemano. Y cuando Denis se lo tiraba en la cara, Tatito, a modo de chiste, pero en sus intervenciones jodía como que, bueno, pues cuando no tengas presupuesto para tu oficina y como que porque chistecitos que ahí está también, hay algo de que el presupuesto... Como que parte de estos esfuerzos también, me parece que por parte del Partido Popular Democrático, es para proteger el presupuesto de la Asamblea Legislativa, que siempre se utiliza como una estrategia para chantajear, chantaje, sí. Que de hecho el gobernador, la primera vez que escuché sus objeciones al presupuesto, era eso de que le subía, porque como la partida, lo habíamos mencionado aquí, la partida global parece que era más o menos igual. Pero estás diciendo, que si te subiste el dinero de la Asamblea Legislativa y pusiste un dinero para Yupi que no sabes de dónde va a salir, o sea que... pero bueno, pues finalmente dice el gobernador que lo va a vetar y... whatever, porque la Junta de Control Fiscal va a hacer lo que le dé la gana. Ahí estamos con el presupuesto. Sí. Pero... estoy leyendo como una noticia que salió y está el presidente del Senado de Puerto Rico diciendo, bueno, pues sí, yo como que esperamos que ponernos de acuerdo a tiempo porque la Junta nos dio hasta las 10. Es súper bochornoso. Sí, es humillante. Sí, lo marcamos. Sí. Es que tenemos... si es que tenemos los votos a las 10 o antes, porque a las 10 tenemos que someter el presupuesto. Dice, para entonces esperar que la Junta, esto son una cita directa del periódico, para entonces esperar que la Junta de Supervisión Fiscal nos emita una noticia de violación, es que me imagino, una noticia de violación, parece un anglicismo apestoso, o aprobación de lo que hicimos esta noche. Y más adelante dice, ante esta encrucijada, tenemos que tratar de salvar las fechas. El deadline es a las 10, aprobando un presupuesto enmendado, aunque no haya un acuerdo final. Es decir, aunque nosotros, partido de mayoría en ambos cuerpos, no estemos totalmente de acuerdo. No estamos de acuerdo, tenemos que hacer esto porque nos dieron hasta las 10 y eso no está haciendo. Yo me moriría de vergüenza, mano. Me muero de vergüenza y no soy ellos. Sí. Pero, tú sabes, actúa dentro de tus poderes y está bien con los límites que tienes. Pero, cabrón, no. Además que es extraño también como que... Algo que ha sido raro de ese tranque, yo no sé, algo distinto, una de las cosas distintas que hemos visto de este cuatrienio versus el cuatrienio anterior, es como esa falta de capacidad de ponerse de acuerdo, o parece hasta una falta de comunicación, o
bien rara entre el Popular. Senado, entre los, Pues, entre las populares al en la fin. delegación popular, Populares tanto al de la fin. Cámara como del Senado. O sea, me parece bien extraño que las delegaciones, ¿verdad? O la delegación del Partido Popular Democrático no pueda tener estas conversaciones y de antemano. No y sirven. Es que no son ni un... es bien extraño. Ya veremos razones por las que no sirven. Muchas 766 razones por las que no sirven. Pero me quiero mover del presupuesto ya, pero algo que vale la pena resaltar. Ese día estaba incluido un proyecto que tenía que ver con protección, era en el contexto laboral. El 136 de María Lourdes Santiago estaba en calendario. Para prohibir el discrimen por orientación sexual, identidad de género, real o percibida, en el ámbito, me parece que era público y también en otros espacios privados, en vivienda, transporte público. Y para que ustedes vean cómo opera la política. El presupuesto se aprueba en Cámara con el voto de los populares y con el voto de Lizy Burgos, delegada portavoz del partido Proyecto Dignidad. El PIB, el MVC y el PNP le votaron en contra. Ella votó a favor. Curiosamente, ese proyecto salió de la votación final y no lo pusieron. Luego de que se había aprobado a viva voz. A viva voz, lo cual alguien mal pensado podría pensar que a cambio del voto de Lizy Burgos y Proyecto Dignidad quitaron el proyecto que buscaba proteger ¿verdad? A ese grupo de personas. Estoy especulando, pero es como opera la política. Uh-huh. ¿Qué pasa? En el Senado, nuevamente, el PIB y el MVC votan en contra. El PNP vota en contra. ¿Y quiénes le votaron a favor? La mayoría del Partido Popular, Joan Rodríguez Bebe, senadora por el proyecto Dignidad, y Chaco, que continuamente vota con populares y PNP, y José Vargas Vidot. Así que nada, vale la pena reseñar eso pues, como un fun fact. Allá abre usted con eso como le plazca. Ahora vamos al bueno. ¿El qué? Al bueno. Entendí bono. No tenemos el proyecto aquí. Sí, ¿no está por ahí? 766. Está bien, pero ese yo más o menos lo puedo... Ese yo lo trabajé bastante, así que... Dale. Pero hay algo... bueno, está aquí. Sí. Contra, yo lo imprimí. Bueno, el 766. Gente, hay... Yo creo que ese debe ser hasta el título de este podcast. 766 razones por las que el PPD no sirve. Me gusta. Puerto Rico, desde hace mucho tiempo, ha tratado bastante mal a la clase trabajadora, por qué no decirlo, y los derechos laborales y los empleados, tanto en el sector privado, pero muy en particular los del sector público, han cogido muchos cantazos. Pues porque es fácil, ¿verdad? Votar, joder las pensiones, congelar negociación colectiva, pues eres gobierno y te clavas a los empleados públicos. Eso ha sido así por bastante tiempo. Los que no tienes que ser viejo para esto, pero recordarás la Ley 7, ¿verdad? Del 2009 de Fortuño, con el despido de 30,000 empleados. Y que fue casi una barbaridad. ¿Verdad? Eso a lo mejor no empezó, pero es un punto importante en una serie de medidas que menoscabarían un montón de derechos que tienen los trabajadores y las uniones en Puerto Rico. Luego de eso, leyes como la Ley 66, que es como es la medicina amarga roja, ¿verdad? Que fue de Alejandro García Padilla, populares, congelaron un montón de derechos laborales en convenios colectivos. No hay Dios que tenga un ascenso. Te pago cuando te dé la gana al gobierno. Hago planes de pago para pagarle a los contratistas. Una barbaridad. Los populares también jodieron con las pensiones y afectaron a mucha gente y trabajadores del sector público que estaban a punto de retirarse y que ahora no serían elegibles ¿verdad? Bajo las nuevas leyes o el nuevo ordenamiento. Posteriormente, entonces se congelan convenios colectivos y la negociación colectiva con todos. Luego vuelven los PNP y hay una cosa que es la Ley 3, que de nuevo, ¿verdad? Lo mismo, siguen dándole duro a la clase trabajadora, se congelan los convenios colectivos y no sé cuánto quiero dar para atrás, pero en Puerto Rico hay un derecho constitucional en el sector privado a negociar colectivamente y, ¿verdad? Incluyendo el derecho a ir a la huelga. En el sector público no tienes derecho a ir a la huelga, pero se creó en el 98 una ley, ¿verdad? Una ley 45 de 1998 para, por vía estatutaria,
permitir la negociación colectiva de los empleados del gobierno central, porque como les dije, el derecho a organizarse, ¿verdad?, está bien clarito en la Constitución para los empleados del sector privado y aquellos en corporaciones públicas que operen como negocios privados, no en el gobierno central. Pues la Ley 45 permite la negociación colectiva aunque no les da la huelga, ¿verdad? Recordarán cuando desertificaron a la Federación de Maestros fue porque se fueron a la huelga y fue Aníbal Acevedo Vilá, 2005 creo, por irse a la huelga, pero el punto es que ¿verdad?, los empleados públicos tienen sus convenios colectivos congelados y básicamente los derechos limitados que tienen, ya sea por leyes o de otra índole, pues han cogido muchos cantazos. ¿Qué hace el P de la C 766 a grandes rasgos? Este proyecto, ¿verdad?, la idea parece buena, es buena. ¿Qué hace? Primero, a raíz de esas leyes que les dije, los convenios colectivos, ¿verdad?, que son después de todo pues los derechos que cobían a estos empleados, iban a vencer, conforme a la ley, tienen una fecha de vigencia y iban a vencer pronto. Y para colmo, la ley es como que el nombre del proyecto es como que Ley de Protección de los Convenios Colectivos, una cosa así, que tú lo lees y dices, wow. Excelente, claro. Excelente, necesario. ¿Y por qué dice eso? Porque hace varias cosas, pero hace dos cosas. Uno, dice, mira, tengo que tomar acción legislativa porque si no lo hago van a vencer tus convenios colectivos y van a estar desprotegidos. Así que extiendo la vigencia del convenio colectivo. Santo y bueno, excelente, buen paso. Buen paso porque estás clavado a medio mundo y hiciste algo que debería ser inconstitucional, que le quitaste la negociación a los empleados públicos y todo lo demás. Ok, cool. Y hace otra cosa, vamos a negociar colectivamente con el gobierno otra vez. Después que, de nuevo, es la norma en los estados, en los países, es la norma para muchos empleados del gobierno ¿verdad?, en virtud de la Constitución y de la Ley 45 y fucking derecho laboral y sentido común. Hasta podemos hablar del derecho a asociación y todo lo demás. Derecho a la libertad de expresión también en gran medida. Pero dicen eso, pues ahora se extiende el convenio colectivo y vamos a negociar colectivamente. ¿Cuál es el problema? En el proyecto inicial había una oración que decía, algo así como, mientras se negocia los convenios colectivos de la unidad apropiada con el gobierno, el patrono, qué sé yo qué, no podrá haber elecciones sindicales. Algo así dice, no lo tengo aquí, pero eso es lo importante. Sí, debe ser algo así, como el lenguaje. No podrá haber elecciones sindicales. Nosotros vimos eso, y cuando digo nosotros me refiero a la oficina de representante de Animal, que inmediatamente decimos, pero ¿qué cojones? ¿Qué es esto? El gobierno de Puerto Rico elige... Sí, es una oración como que... Una cosita después ahí. de un párrafo, una oración como para que no te des cuenta. Como para no te des cuenta. Y tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué está diciendo el gobierno? Yo voy a negociar, pero yo voy a negociar con la unión que esté ahora... Y no voy a dejar que los empleados públicos elijan a sus representantes. Absurdo. Es el patrono, gobierno, eligiendo el representante, lo cual obviamente es contrario a la Ley 45, es contrario a la negociación colectiva. Es una ridiculez. Pues nosotros inmediatamente señalamos eso. Y lo dijimos en vista pública. En vistas públicas, por ejemplo, gente de la Federación de Maestros, profesor Lutier, gente dijo lo mismo. Pero ya mismo... Quiero decir lo que sucedió y luego analizamos por qué es bueno o malo, qué fue lo que pasó. Pero nosotros sometimos una enmienda en la comisión, ¿verdad? Presidida por Domingo Torres, en la Comisión de Asuntos Laborales, quien ha flaqueado ya en el poco tiempo que lleva lo que le hizo a la reforma laboral, ¿verdad? Ya lo hemos discutido en este programa. Y la comisión acogió la enmienda. Por tanto, eso se eliminó. Que la enmienda era eliminar esa oración que acabamos de decir que prohíbe pues, que se realicen elecciones. Claro. ¿Cuál es la consecuencia de nuestra enmienda? Que se siguen extendiendo los convenios colectivos actuales, se ordena y se viabiliza la negociación colectiva, pero hasta ahí. Y no obliga a tener elecciones. No. Lo único que dice es que no lo impide. Y que aquellas uniones, sindicatos o empleados que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 45 o las leyes aplicables, como ha sido siempre antes de que empezaran estas leyes absurdas, que cumplan con unos requisitos, tienen la facultad de retar a la unión que fue elegida en algún momento, y escoger a su representante exclusivo para negociar ante el gobierno. Lógico. Totalmente lógico. ¿Qué pasó? El Partido Popular, a última hora,
gente se empezó a mover y, para ser sensato, probablemente gente de uniones que son los representantes exclusivos, que tienen, algunos de los cuales tienen que estar cagadísimos, porque alguien los puede retar y se les pueden, ¿verdad?, quitarles pues su representación. Se empezaron a mover, se movieron por aquí y por allá, a la oficina fueron y se empezaron a mover por la legislatura, y el Partido Popular, cagado como siempre, le metió una enmienda en sala a ese proyecto, al PDLC 766, y volvió a incorporar eso. Así que se extienden los convenios colectivos, negociación colectiva, y no hay elecciones. Le quitó a los empleados públicos la facultad de elegir a su representante exclusivo. Esa medida se aprobó en la Cámara. Denis tuvo un turno excelente, a pesar de que es una medida que a nosotros nos hubiera encantado votarle a favor por todo lo anterior que hace. Nos pone en una posición de votarle en contra. Pasó al Senado, se aprobó tal cual, como les acabo de describir. Así que María Lourdes Santiago obviamente le votó en contra otra vez con otro buen turno. Y ahora irá a la firma o el veto. ¿Quién sabe? Sabrá Dios lo que hace la Junta con esto, porque vivimos en una colonia de la forma más apestosa posible. Así que cuidado si el gobernador la veta. O el gobernador o la Junta. Pero el punto es que lo que salió de la Asamblea Legislativa por culpa del Partido Popular Democrático fue un proyecto muy menguado, muy aguado y totalmente antiobrero. Entonces la gente no dice nada porque te pueden confundir con que están haciendo algo bueno. Antidemocrático. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque es una porcada. El ejemplo más claro, y no es exclusivo. Aquí nosotros no somos los que nos estamos abanderizando con una unión particular. Son los de la unión, ¿verdad? Esa unión particular, o los del partido que sea, que quieren negociar únicamente con la unión que esté hoy y quitarle la facultad a los empleados públicos de elegir quién es su representante. Por ejemplo, la Federación de Maestros ya comenzó un proceso para, ¿verdad?, retar a la Asociación de Maestros, que es el representante exclusivo de los maestros del sistema público en Puerto Rico. Y no es un secreto que esa asociación bien unida al Partido Popular, melonoide, y muy ha sido medio blandengue recientemente, a tal... Hablemos de la nominada secretaria de Educación de la asociación. Claro. Y Aida Díaz antes, pero ese fue el colmo. Más reciente, claro, que había sido presidenta de esa organización. Así que, o salió de su fila, ¿verdad? Eso, imagínate, obviamente el gobierno no quiere bregar con la federación, como alguna gente no quiere bregar con Lutier en otro contexto. Que ya ha recogido, como dijiste, miles de firmas. Y se los clavó por vía legislativa. Entonces, ¿verdad? Uno puede entender cómo alguna gente, ¿verdad?, que quiera proteger su finquita, pero, mano, qué concepción más errada tanto del movimiento obrero como de, ¿verdad?, de los principios democráticos, porque, que no es el momento. En otras palabras, no te gusta una elección o crees que la puedes perder y no la celebras. Bueno, eso es lo que hacen los dictadores y los gobiernos de derecha y fascistoides. Y entonces, si tú te crees, ¿verdad?, si eres parte del movimiento obrero, cosa que yo no soy quien para cuestionar de quienes estén abogados de esta forma, pero fíjese que quienes lo hacen tras bastidores, porque hacerlo de frente y abogar esto frente a la gente y en público es una vergüenza, porque tú estás diciendo, yo quiero que el patrono gobierno elija al representante exclusivo y que no permita elecciones. Eso es una vergüenza. Terrible. Y tienes que decirlo tras bastidores, porque no puedes decir... ¿sabes? Lo que estás diciendo es, yo, negocia conmigo y se acabó. Y los demás que se joda. Porque si pierdes la elección y si te sacan, pues te jodiste. Pero pedirle al gobierno patrono que elija eso es un mal precedente. Y estás invitando a eso, a que el gobierno de ahora para adelante pues siga, ¿verdad?, menoscabándose, metiéndose en asuntos obreros patronales de esa forma. Y al fin y al cabo te quitó el derecho a realizar elecciones. O sea, ¿qué victoria es esa? Sí, es como el turno de María Lourdes en el Senado, que les invitamos a que pasen por las páginas de Facebook de María Lourdes y de Denis, que como dijo Andrés, tuvieron muy buenos turnos en el hemiciclo, y María Lourdes decía en el Senado, aquí a la gente, a los que están en este salón, a los senadores, a las senadoras les encanta hablar y a los políticos, de democracia, de lo peligroso, del riesgo que corre la democracia en nuestro país, de la importancia de la democracia, salvo, ¿verdad?, cuando se trata de la representación de los sindicatos. Y eso, es un buen turno. Decía, ¿pero a cuenta de qué? Ustedes son los que van a elegir quiénes van a representar
a los empleados del Departamento de la Familia, a los empleados a los maestras, a las maestras del sistema público de Puerto Rico. Y yo creo que sí, que es terrible y es un buen ejemplo de lo que ha estado haciendo el Partido Popular desde que comenzó el cuatrenio, como lo ha hecho con la reforma electoral, con la reforma laboral, ahora con este tipo de medidas, como ha tratado de aguar las medidas para prohibir las terapias de conversión, y así hay muchísimas otras que yo creo que ejemplifican muy bien de la pata o de una de las patas de las que coge al Partido Popular Democrático ¿verdad? en eso que no son ni de aquí ni de allá, y en la falta de capacidad o de voluntad para asumir postura política de distintos temas, ya sea en el tema electoral, en los temas laborales, en los temas de asuntos de género, o en los temas del sindicalismo en Puerto Rico. Y así que sí, no nos sorprende y ejemplifica muy bien qué es el Partido Popular Democrático y su trabajo en la legislatura. Exactamente. Bueno, otra noticia que estuvo sonando mucho en Puerto Rico fue la venta de unos edificios importantes, a lo mejor usted no cree que son importantes, pero vamos a discutirlo, radicados en el viejo San Juan, que fueron vendidos recientemente por la Iglesia Católica, y esto ocasionó una reacción bastante masiva, diría yo, en todos lados, en los medios, en la gente, en los políticos, y eso es y creo que es un tema que deberíamos discutir porque tiene un spin como... Hay mucho que decir al respecto. Hay mucho que decir, además de que se trabajaron medidas desde la oficina del representante Denis Márquez y María de Lourdes Santiago para tratar de, ¿verdad? O no para tratar, para atender esta venta de estos edificios, y estamos hablando de la venta del Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar de San Ildefonso. Uno de ellos, que es el Seminario Conciliar San Ildefonso, es el que la sede conocemos como la sede del Centro de Estudios Avanzados del Caribe, de Puerto Rico y el Caribe. Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe, sí. En el viejo San Juan. ¿Dónde están localizados, Andrés? Eso es por lo que yo no sé si son adyacentes. Creo que sí. Pero el grande, bien bonito, tremendo edificio. Sí. Eso es como por la calle del Cristo y... Sí, yo creo que es en la calle del Cristo, casi llegando yo creo que a la San Sebastián, para allá, con todo eso a la izquierda. Y es nuevo porque la venta se realizó recientemente, pero ya es una noticia que sonaba mucho, desde hace tiempo, de la posible venta del Seminario Conciliar, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le debe dinero del retiro a los maestros de colegios católicos en Puerto Rico. Así que para sacar chavos, para pagarle esa deuda a los maestros, tuvieron, ¿verdad?, que vender estos edificios. ¿Se los vendieron a quién? Se los vendieron a algo que se llama, una compañía o algo que se llama Propiedades Ceiba LLC, que el representante es un señor de nombre Matthew Donohue. Suena shady. Suena shady. Don't know who. What? Sí, don't know who. Suena como shady. Sí. ¿Y por cuánto? Nebulosa. Yo creo que una de las cosas, uno de los temas que... Primero el valor histórico, cultural, patrimonial, se podrá decir. ¿Por qué? Bueno, porque son estructuras muy antiguas. Son estructuras de ¿qué tiempo? De 1800. Queremos decir coloniales, pero sabemos que en Puerto Rico coloniales es la que hay en mi casa, allí en Cupey también. Sí, pero sí, coloniales pero yo creo que se empezaron a construir, al menos una de ellas, desde 1800, mediados de los 1800, 1830, más o menos. Así que tienen un valor arquitectónico e histórico, porque en el seminario, por el seminario han pasado muchas personas ilustres en Puerto Rico, además porque son edificaciones muy viejas que se conservan en un buen estado
y que están en el distrito histórico del Viejo San Juan, donde, ¿verdad?, la arquitectura y como en las ciudades históricas alrededor del mundo se deben conservar unos parámetros de respeto a esa arquitectura pues histórica, además de que es bonita y punto. Sí, yo llegué a ir mucho, bueno, no mucho, pero llegué a ir a actividades que se hacían ahí, un tronco de edificio en el Viejo San Juan. Además debía estar bien nítido, claro. Iba a decir que debía estar bien nítido estudiar ahí, pero ese es el arrendatario, no el dueño del edificio. Pero, ¿por cuánto se vendió? 8,000 pejitos. No, 8 millones. 8 pero millones 8 millones que... Y nosotros aquí, 8 millones nada más. Bueno, 8 millones es mucho dinero. 8 millones es mucho pero no, para dinero. colmo, esto seguro es un private equity firm. Estos son los que las compañías que se están quedando con las tierras en todo Estados Unidos, en todo el planeta y desplazándonos sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta en Puerto Rico, ahora en todos lados. 8 millones es mucho, pero pensemos que es 8 millones, que son dos estructuras del 1800. En el Viejo San Juan. Y que son, exacto, a eso iba, y que son en una cuadra de mucho valor. Pero no hemos dicho que para colmo fueron 7 mal tasados. Coño, ¿qué pasó con nuestro número hoy? Sí, yo 7 millones. 7 millones ponle el seminario. 7 millones 700 mil y como 300,000 el otro edificio. Es que obviamente lo vieron. Palacio Arzobispo. Obviamente lo vieron como un englobado. Eso es como una venta simulada. Yo no sé. Ahí va algo raro. Pero 300,000, digo yo. Pues 300,000 es una casa normal en Guaynabo. Sí, yo creo, bueno, con una buena hipoteca. Sí, pero 600,000 pesos es una casa. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se vendieron finalmente, se vendieron recientemente, a pesar de muchas cosas. Primero, de lo que hablamos, el distrito histórico del Viejo San Juan, hay que decir, se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Ok, por eso, vamos a hablar ahora de que... Porque hay mucho que decir de este tema. A mí me... Yo sé por dónde tú quieres. O sea... mucho que decir. Primero, estos edificios, ¿verdad?, pertenecen a una entidad privada. Esa entidad privada se llama la Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No son del pueblo de Puerto Rico en términos de titularidad, aunque puedes leer 40 columnas en términos de, ¿verdad?, de que nos pertenece a nosotros, bla, 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 en términos de titularidad, no oficialmente de quién puede traspasar la titularidad y vender esto, sujeto a ciertas cosas. No son del pueblo de Puerto Rico. Pero hay la pregunta es si son monumentos históricos, ¿verdad? Pues por el valor, lo que representan, lo que han representado estando ahí. Pues hay una ley federal y según esta noticia que vi, ¿verdad?, en esa ley federal, que es la que mencionaste, pues sí, hay como un listado, ¿verdad?, de protecciones en las que estos edificios aparentemente están incluidos, pero hay unas leyes puertorriqueñas también, una ley del 47, una ley del 49, una ley del 51, que le permiten al gobierno de Puerto Rico designar primero como monumentos históricos, ¿verdad? Hay una ley del distrito de San Juan, porque incluso la UNESCO y organizaciones internacionales reconocen el valor del casco del Viejo San Juan y lo que representa, que cumple 500 años San Juan. Sí, hay edificaciones en el distrito histórico del Viejo San Juan que están declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, pero hay unas de esas leyes que permiten a la Junta, ¿es la Junta de Planificación? ¿Cuál? La expropiación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas. No, pero hay una ley que permite, ¿verdad?, que que distintos lugares sean designados como edificios y estructuras de valor histórico. De valor histórico o artístico. Y también les impone la responsabilidad al Instituto de Cultura Puertorriqueño y la Junta de Planificación de tener unos listados. Esos listados no aparecen ni por los centros espiritistas y nosotros llamamos y nosotros nos comunicamos. Y nadie parece poder dar una contestación clara en cuanto a si ese listado está y si está vigente y dónde está publicado, que es lo que obliga la ley. Que esos edificios pueden estar incluidos ya, a lo mejor, pero demuéstrenlo y si nadie lo sabe. Y otra cosa es que implica eso, ¿verdad?, que en términos de protecciones legales o no. ¿Verdad?, esa ley también faculta a estas entidades a aquellas, una vez designado un edificio como uno de valor histórico o cultural, ¿verdad?, y pues, por ende un monumento, el mismo efecto de un monumento, a que el gobierno tenga la facultad de
¿verdad?, de iniciar la compraventa del mismo o la expropiación forzosa, que en Puerto Rico es totalmente constitucional y válido siempre y cuando tú le des una justa compensación y hay un fin público, cosa que aquí fácilmente habría. Y además ya hasta sabemos cuál es el precio del mercado, un precio que no es para nada exorbitante. Y no, bueno, en ese sentido. ¿Quién nos escucha? Claro, sí, bendito. ¿Y qué pasa? Nosotros, me comí lo más chévere lo dejamos para el final. Pero ¿qué medidas presentamos? Presentamos 3 medidas para atender este asunto. 3 resoluciones. Una resolución de la Cámara 449. ¿Esta fue la que tú hiciste? No. Esta es la que ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a que investigue el cumplimiento con esa ley que tú acabas de mencionar, que es la Ley de Edificios y Estructuras de Valor Histórico o Artístico en Puerto Rico, que es la que le da una responsabilidad al Instituto de Cultura y a la Junta de Planificación para que lleve este registro de estructuras o edificaciones de valor histórico o artístico. Pues lo que se ordena es, como tú decías, la lista no aparece y no es porque nosotros hicimos, ¿verdad? Hicimos esfuerzos, llamamos a las agencias, hicimos las búsquedas y mucha gente que conoce mucho más de este tema que nosotros, que ha estado en la Junta de Planificación y en otras de estas agencias, tampoco pueden llegar o acceder a estas listas. Así que esta resolución lo que busca es que se investigue qué es lo que está pasando con el cumplimiento de esta ley y que se investigue, que se ordene, ¿verdad?, investigar al ICP y a la Junta de Planificación a ver si existen esos registros, qué contiene ese registro, si es que exista, de la manera más pronta posible, porque es importante, porque lo importante es que lo que pasa con estas ventas, ¿verdad?, tampoco se puede dar como un caso aislado, sino es una mentalidad que estamos viendo del gobierno de abandonar muchas estructuras históricas de mucho valor patrimonial en Puerto Rico, y estas 2 son un ejemplo muy reciente de lo que está pasando, pero así hay muchas otras. Así que es importante que si una ley ordena algo, que las agencias cumplen con lo mínimo, porque entonces ¿para qué son las leyes, verdad? Y esa es una de las medidas. Otra de las medidas es una resolución sencilla una resolución de la Cámara que busca, que ordena a la Comisión igual de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes a que haga un estudio, una investigación sobre el estado, la titularidad y el uso de los edificios en el Distrito Histórico del Viejo San Juan, ¿verdad?, que tengan valor histórico, arquitectónico o cultural, y entonces implica, ¿verdad?, ordena a la comisión a que se investigue de quién es la titularidad, qué uso está designado para estas estructuras, en qué estado se encuentran, entre otras cosas, a falta de que las agencias que se supone que lo hagan, pues, ¿verdad?, no lo hacen. Así que esta resolución es para que se investigue desde la Asamblea Legislativa. Y la otra es la que tú trabajaste, Andrés. Que es en cierta medida la que más me gusta o la más importante, que es ¿verdad?, que al amparo de esas leyes que les dijimos se designen estos 2 edificios, que a lo mejor ya lo son, pero da igual, estatutariamente, dado que nadie sabe o nadie confirma, se designen como edificios de valor histórico y que se le ordene al Departamento de Transportación y Obras Públicas, que es la entidad facultada al amparo de una de estas leyes, a que comience el proceso de compraventa o expropiación forzosa, que, ¿verdad?, para que eso sea verdaderamente del pueblo de Puerto Rico. Y entonces, a eso, ¿verdad?, porque de eso quiero hablar. Se crea todo un escándalo, ahora la gente un poco de forma bien extraña, le caen encima al arzobispo, el arzobispo de San Juan se defiende y dice, pero ¿y qué quieren más? ¿Los edificios o el pago de pensiones o qué sé yo qué? No, y ese no fue el único, ¿no te acuerdas que digo, se indignan, pero ¿qué quieren más? ¿Qué les importa más cuando nos solidarizamos con la lucha en Vieques o ahora que vendemos estos 2 edificios? Es que, por eso, pero va algo, o sea, tiene algo de razón en el sentido de que nosotros... Hay que preguntarse si este tipo de patrimonio, ¿verdad?, de edificio importante que es parte que nosotros queremos identificar como parte de nuestra cultura y nuestra nación, entonces, ¿por qué no era del pueblo de Puerto Rico realmente y por qué nosotros no percibíamos los frutos de eso? Porque la Iglesia Católica se estaba beneficiando y explotando un edificio que después de todo era suyo, ¿verdad? Y podemos romantizar todo lo que nos dé la gana del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y todo lo demás, pero obviamente
obviamente los cánones de arrendamiento estaban yendo al dueño arrendador, que era la Iglesia Católica. ¿Verdad? O sea que ahora una especie de defensa de la iglesia, como que le criticas a la Iglesia Católica por lo que hizo, pero de alguna manera como... Sí, el problema no empezaba ahí. El problema, o sea, si queremos, ¿verdad? Lo que tenemos... Entonces, otra cosa está el asunto romántico y todas las columnas y cosas de nuestra patria y qué sé yo qué, y hasta qué punto queremos romantizar, ¿verdad? Y mientras le deja la facultad a la Iglesia Católica, a una entidad privada, de hacer con ese recurso lo que le plazca, pero entonces lo mezclas y lo haces parte intrínseca de la nacionalidad y qué sé yo qué. Pues mira, ¿tú sabes qué? Vamos a expropiarlo y vamos a cogerlo nosotros para hacer allí algo que no sea para el beneficio único o principal de una entidad privada, llámese como se llame. Sí, llámese Donohue o claro, Iglesia Católica porque ¿a quién Romana? estamos mintiendo? Claro, estamos viendo un desplazamiento de lo puertorriqueño, incluso entonces con los Airbnbs y compañías que pueden comprar vecindarios completos al punto de que el viejo San Juan deja de ser lo que era, igual que muchas áreas valiosas de Puerto Rico en términos económicos, y ya los puertorriqueños pronto no vamos a poder ni alquilar en viejo San Juan, mucho menos comprar. Y somos desplazados de tal forma, y a lo mejor este tipo de dones y qué sé yo viene y hace tremendo party allí, y después todos vamos y vacilamos y se nos olvida porque explotó económicamente un recurso que nosotros, viéndole el valor histórico y posiblemente económico, no lo hicimos. Pero entonces, que a la vez que a mí no me interesa, francamente, el revertir y que, qué mala esta compraventa, para que entonces, ya mismo le dan los chavos a la Iglesia Católica. Y le dicen, toma. Porque aquí son tan sananos y ñangotados y tan colonizados que son capaces para que esta atrocidad no ocurra, de darle chavos a la iglesia y para que se quede con lo mismo en vez de hacer lo que hay que hacer. Sí. Porque no tienen ni la mentalidad ni la voluntad de expropiarlo y ponerlo a disposición de la gente y hacer algo allí nítido y que se use de verdad para beneficio del colectivo. Pero sí, o sea, y por eso mi postura es que claramente tiene un valor histórico y cultural por razones obvias que no hay ni que explicar, como lo tiene el morro y lo tiene un montón de cosas más allá del origen colonial o de todo lo que tenga, ¿no? Y tiene el valor arquitectónico, claro. Sí, conservar un área, ¿sabes? Que no ahora viene una entidad privada, eso es parte del valor que tenga, que esto se declare como estructura de valor histórico. Es eso precisamente, ¿verdad? Que se tengan que respetar unos parámetros, por ejemplo, pues conservar el estado de la arquitectura. Ahora mejor sería, claro, que nos perteneciera realmente ¿seguro? A nosotros y que nosotros pudiéramos ponerlo a disposición del pueblo sin ningún intermediario, como dice Andrés, llámese Iglesia Católica, llámese Matthew Donohue o quien sea. Y hay recursos para hacer esto. O sea, acabamos de presentar una medida que es totalmente lógica. Y, que si hay que pelear, yo no sé, con el gobernador, con la junta, whatever. El paso legal y político está ahí. Y si el Donahue o el que sea viene a hablar de quiere ahora cobrar un fracatán de chavo y esa pelea de la justa compensación, pues eso se pelea. Pero ya sabemos hasta el precio del mercado. Y whatever. El punto es que si el gobierno tuviera voluntad política, esto se resuelve rápido. ¡Rápido! Sí, voluntad política y conciencia también, porque yo creo que eso es parte de lo que... Yo de verdad pienso que la gente que dirige muchas de estas agencias, ¿verdad? Y hablar del gobierno en general en Puerto Rico, la gente que tiene la capacidad o que ocupa espacios que de verdad pueden causar una diferencia, yo de verdad creo que les falta esa conciencia del valor patrimonial, nacional, histórico, cultural, ¿verdad? Yo creo que hemos visto un abandono de la importancia de nuestra cultura, de nuestra música, y esto es un ejemplo de ello, así que, ¿verdad? Le falta la voluntad política, y yo creo que la conciencia cultural también, así que nada, se brega con eso. Nosotros presentamos esa medida ya desde la oficina de representante de NIMAR, que habíamos presentado otro proyecto que es una ley para la protección del patrimonio nacional de Puerto Rico, precisamente porque esto no es lo único, porque esto es un ejemplo reciente, pero lo vemos con el deterioro del archivo general, lo vimos ahora con el Normandy, que ya que se volvió caricaturesco. Pero sí, pero es que se repite
Porque la lucha a veces es bien extraña. Entonces te pones a defender los intereses de un millonario que a ti no te ha dado un carajo. A pintarle Como que no, por eso. y Te digo que nos perdemos. Sí. A veces es complicado, no estoy diciendo que no. Y la gente puede tener distintas razones para defender un punto, ¿no? Pero como que... Sí, yo te entiendo, estoy de acuerdo. Es importante no perder esa perspectiva, que es la más importante. Y nada, y esa ley para protección del patrimonio nacional existe en muchos países, en Puerto Rico todavía no. Hay un proyecto de ley presentado hoy en la legislatura que busca que aquí también tengamos una ley para proteger nuestro patrimonio nacional, que incluye unas definiciones, unas declaraciones de política pública, unas obligaciones a agencias de realizar inventarios, registros. Esto que ha pasado con la falta de registro y de inventario, que es bien complicado, porque es lo básico. Nosotros... con el cierre de escuelas públicas alrededor del país, el cuatrienio pasado, particularmente, salieron a relucir, no sé si tú te tienes que acordar, y ustedes que nos escuchan, si no se acuerdan, pues un caso de una escuela en Carolina, la Julia de Burgos, que se vendió o se alquiló de eso por un precio nominal de $1, por yo no sé cuánto, a una entidad privada. Tenía un mural... en la escuela de arte, y el mural, cuando se cerró la escuela, se pintó ¿cómo es que se llama ahora? Torres Martino. Iba a decir Antonio Torres Martino. En la escuela se pintó, se destruyó, y hay unas listas creadas por estudiantes, no por agencias, no por instituciones públicas, que, ¿verdad?, demuestran que en muchas de nuestras escuelas públicas a lo largo de nuestro país hay muchas esculturas, obras de arte, murales, pinturas de artistas nuestros muy valiosas, que con las privatizaciones o cierres de las escuelas pues se han destruido, y en nuestro país no existe un registro oficial realizado, por ejemplo, por el Instituto de Cultura Puertorriqueño, que uno pensaría que debería tener, ¿verdad?, un registro y conocer qué es lo que está pasando, porque no los podemos proteger si no sabemos dónde están, ¿verdad? Si no tenemos las herramientas para protegernos, si desconocemos de su existencia, no lo podemos proteger. Y para proteger esas obras de arte en edificios públicos se presentaron medidas para ordenar a crear estos inventarios. Y tú me puedes creer que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es verdad que se le han hecho muchos recortes del presupuesto porque no es una prioridad en nuestro país preservar, conservar o proteger nuestro patrimonio y nuestra cultura. Así que, habiendo dicho eso, dijeron que estaba chula la medida y todo, pero que ellos no tenían los chavos para hacer eso. Y que en nuestra oficina hicimos, y cuando digo hicimos, yo en parte, pero Gary Cordero especialmente, casi exclusivamente, fue a corroborar, partiendo de ese listado ya existente, que era de un estudiante de maestría, a corroborar en esas escuelas si todavía existían o no, y en qué estado se encontraban estos murales. Lo que quiero decir es que no es tan difícil tampoco, y no se requiere muchas veces de mucho más que de voluntad para lograr esto. Y nada, lo que quiero decir es que esto se repite. Tenemos esta ley de protección de nuestro patrimonio nacional. Radicamos desde la oficina de Denis y María estas otras para atender este asunto de la venta de estos edificios en el Viejo San Juan. Y así muchas otras. El Fortín de Miraflores, para declararlo monumento histórico también. Y otras muchísimas que ahora mismo se me escapan, pero se batallará con eso. Bueno, quiero que sepas que si culminamos este programa aquí, estamos por debajo de los 60 minutos. ¿Y pero ¿qué hay por ahí? Tendríamos que dejar el bono. ¿Cómo que dejar el bono? No hacer un bono. Pero para que veas que no soy ortodoxo y que no rijo mi vida por los 60 minutos, vamos a hacer el bono. Y los vamos a sobrepasar la hora con todo. Con toda probabilidad. Ya lo dijiste, bono. No estás viendo Loki. No estoy viendo Loki, así que... ¿Es Loki? ¿Así se llama? Suena como raro, pero no es Loki. Loki. Yo creo que es Loki. Estoy casi seguro. O sea, L-O-K-I. No la he visto. Pero yo creo que... No la he visto, o sea que no podemos hablar de eso. Nada, pues diablo, pero estás pasadita porque, de hecho, hoy llega... Oye, pero que hoy llega el tercero. Sí, es que no ha habido tiempo. No ha habido tiempo. No te hablo de Bad Batch porque no
De verdad Además que no tengo Disney Plus. Ah, bueno. Así pues sí. Ese ha sido el problema en realidad. Está bien. Así Pero háblame del torneo de la Mary Cup femenino. Buenísimo. Chicos, es que ¿lo viste? sabes que también por la falta de tiempo y por las razones que no he tenido tiempo, ¿verdad? No he tenido tiempo de ver low key. u otras cosas. Es por el trabajo, por el cierre de sesión. Hemos tenido días saliendo tarde, hemos tenido 1000 cosas. Se nos complicó la luz. Olvídate. Desastre total. Se fue la luz en Puerto Rico. Eso lo dejamos para Anejo. ¿Verdad? Tienes toda la razón. El punto es que no pude ver el torneo como me hubiera gustado verlo. Yo tampoco. Así que no quiero hablar. Pero viste algunos juegos y vimos la final. Vi algunos Nacho, juegos. están duras, estamos bien pompeados. Vimos la final contra Estados Unidos y me impresionaron. Sí, es que las americanas están grandes. Quedé impresionada. Creo tan que gigantes. es histórico, es la primera vez Sin que el duda. Puerto Rico en un torneo como este pasa a la final femenino. Así que... Y entonces no solamente que pasaron a la final, no es que perdimos con Estados Unidos porque las gringas están duras. Es que les dimos la batalla, Sí, pero ganamos el primer quarter, ganamos la primera mitad. Que es más, yo pido el reto. Sí. Yo quiero tan la grande. revancha. O sea, obviamente la corpulencia fue un factor determinante. Claro. Esos rebotes ofensivos era como no tenían ni que brincar. Pero no. Pero metimos cabra. Pero estuvieron ahí, dieron una buena batalla. Quedé impresionada. Estoy súper pompeada con el equipo de las mujeres. Me quedé con ganas de verlas. Yo también. Van para las Olimpiadas, así que las estaremos viendo próximamente. Las guerreras son las duras. Sí, de verdad que sí. Así que nada, me pompió. Igual no tuve la oportunidad de ver muchos juegos como hubiera querido. Pero vi partes de varios. Y el juego final lo vi completo. Súper bueno. Casi completo al final ya Estaría- hoy. Cuando se fue la luz, se tiraron un bueno churumba. que- ¿Sabes que te acuerdas de sí, churumba de se Ponce? Que estamos perdiendo. Váyanse para el cara, apagaba las luces al otro equipo. Se fue la luz. Y tuviste que se hizo como una batalla de baile en el medio de la cancha. No, eso no lo vi. Sí. Todo el mundo como que aquí no ganan las gringas. Sí, ¿Qué ahí pasó? no hay break. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar ahí. A lo mejor Fuimos. tarda ¿En menos de un cuánto? minuto, no sé. Sí, porque Es hay que como quitarle- estuvimos... Hay sí. que quitarle al principio que Así que nos vemos. Bye, 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 bye. que Bye. flaqueamos Váyanse para la que arena. flaqueamos con la presentación. Bye. Nos fuimos. Hasta la próxima. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.